Que Dios le bendiga. La verdad que encontrarnos una vez más compartiendo una palabra de parte del Señor es algo maravilloso porque es Dios mismo quien quiere animarnos, afirmar nuestra fe, el amor y nuestro servicio, adoración, por lo cual fuimos creados. Estamos en un tiempo bastante complicados en nuestra ciudad y en nuestra provincia, convulsionada por todo lo que está ocurriendo en todos los niveles, no solamente en el coronavirus, sino en la economía, en lo espiritual, en el temor, cuántas cosas van apareciendo en estos días y qué importante es cuando nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios, porque cuando hay una palabra de parte que viene desde el mismo cielo, es algo completamente diferente. Primeramente, porque nos anima, nos levanta, afirmamos nuestra fe, crecemos en la confianza y sobre todas las cosas saber de que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero hay una palabra que quisiera compartir en el libro de Isaías 59, versículo 19. Pero primeramente quería decirle que qué bueno es que pueda leer Isaías, primeramente el 56 que habla acerca de la recompensa de los que guardan el pacto de Dios, 58 que habla acerca del verdadero ayuno, luego si retrocedemos un poquito más, el 54 que habla acerca del amor eterno de Jehová hacia su pueblo y la misericordia gratuita para todos. Cada uno de estos temas es tan importante que uno lo pueda vivir y lo pueda sentir en este tiempo. Primero porque Dios quiere hacer en nosotros algo más. Dios quiere obrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y sobre todas las cosas experimentarlo a Dios en cada una de nuestras necesidades. Esta palabra dice lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad a Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mismo que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Cada vez que uno lee la palabra de Dios en cuanto a lo generacional, uno entiende que Dios nos habla de una continuidad de nuestras vidas y de nuestros hijos, de nuestros nietos y quizás bisnietos. Entender esto es algo tan importante, primeramente porque nos asegura el futuro en Dios. Porque mientras nosotros creemos y depositamos nuestra confianza en Él, la palabra de Dios dice que Él hace un pacto con nosotros. Y cuando nosotros miramos estos pactos, primeramente les voy a hacer recordar algo que prácticamente todo lo vivimos. Siempre que llueve, usted ve salir el arco iris. Quizás algunos cristianos ya han escuchado y hemos estudiado y hemos leído acerca de este pacto, pero quizás usted nunca se dio cuenta por qué sale el arco iris. Y saben que hay una palabra cuando Dios dice que destruyó la tierra y que en esa oportunidad lo hizo con un diluvio. Y Noé, que era el que anunciaba lo que iba a acontecer, nunca había llovido hasta esos días. Pero Noé fue la persona que Dios lo preparó juntamente con toda su familia para que él edificara un arca y luego él pudiera llevar todos los animales allí juntamente con toda su familia y ellos puedan salvarse y aún aquellos que iban a creer. Pero como nunca había llovido,
la mayoría de la gente se reía de Noé. Pero llegó el día que empezó a llover y llovió y llovió y dice la palabra de Dios que Noé juntamente con su familia subieron en el arca y cuando empezó a llover y la tierra se inundó de agua y todos murieron menos los que estaban en el arca. Y cuando Dios, hablando con Noé, dice 40 días va a llover y luego va a regresar todo a la normalidad. Cuando Noé baja y pisa la tierra, dice que Dios hace un pacto con Noé y le dice, nunca más va a llover en esta tierra y haremos un pacto. Y ese pacto es que cada vez que salga el arco iris, hay un recordatorio que Dios nunca más va a destruir la tierra con agua. Cuando nosotros miramos esto y que la mayoría de nosotros que la verdad que a veces sacamos fotos, que miramos el arco iris y a veces explicamos o bien lo miramos y decimos qué hermoso, qué lindos colores. Y saben que esto es símbolo de un pacto que Dios hizo con el hombre. Y ese pacto nos lleva siempre a volvernos a Dios, a arrepentirnos y entender de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y esta palabra que Dios le da a Isaías, primeramente Dios comienza a declarar la victoria. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo vendrá como río, mas el espíritu del Señor levantará bandera. Hablando acerca de lo que es bandera, habla de identidad, bandera habla de victoria, bandera habla de que Dios tiene propósito. Y en esta verdad Dios comienza a decirle algo tan importante a Isaías. Lo primero que le dice, hay un pacto inquebrantable que Dios hace nuevamente con el pueblo de Israel, con sus hijos. Saben que hay una palabra que dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Dios ha declarado, todo lo que Dios ha dicho, se va a cumplir. Si usted es un lector de la palabra de Dios y usted como cristiano, como un hijo del Señor, o bien usted fue un lector o asistió a alguna iglesia y luego ha dejado de asistir por algún motivo, o bien aquellas personas que dicen, mire, la religión no me atrae mucho, pero soy un lector de la palabra de Dios. Así una vez me dijo un médico, yo soy un lector de la palabra de Dios. No asistía a ningún lado, pero era un lector, porque dice que la palabra de Dios le inspiraba, dice, ánimo y fortaleza a su vida. Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra que habla de pacto, está diciendo Dios, todas las cosas van a pasar, pero mis palabras no. Todo lo que yo he dicho se va a cumplir. Y cuando usted lee el libro de Mateo 24, usted va a encontrar la situación de las señales que van a ir ocurriendo año tras año, tiempo que nosotros a veces lo que menos esperamos, Dios va a estar cumpliendo una palabra en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios declara algo, Dios no es hombre para mentir, porque cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Cuando Dios le dice a Israel, pacto inquebrantable, o sea que Dios está diciendo, hay palabras de parte mía para tu vida en lo personal que nadie la va a poder quebrantar. Para aquellos que creemos en el Señor y que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, sabemos que hay una palabra generacional, una palabra que nos va a llevar a bendición, no tan solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esto habla hasta una tercera y cuarta generación. Cuando nosotros hablamos de lo generacional, en la medicina, en una oportunidad un médico dice que nace, sería el nieto, y que nace con una enfermedad que lo provoca el alcohol, que es cirrosis. Y cuando dice que el médico dijo, no puede ser que este niño
haya nacido con esta enfermedad. Entonces le pregunta el médico al papá, dice, ¿hay alguien de tu familia que es alcohólica? Y él le dijo, mire, yo nunca tomé alcohol. Entonces dijo, pero mi papá era alcohólico. Entonces, cuando hablamos de lo generacional, hay muchas enfermedades y maldiciones que son generacionales, que tiene que ver con usted. Por eso es que la palabra de Dios, luego vamos a estar leyendo esto que dice, lo declara Dios sobre nuestras generaciones. Así como el mal se va desparramando sobre nuestros hijos, esto es como lo que vivimos hoy. Fíjense que hoy nuestra ciudad está convulsionada. Nosotros decimos el coronavirus. ¿Cómo se imparte? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo llega a afectar a la familia? Y cómo nosotros tenemos tanto temor de lo que está ocurriendo. Saben que cuando nosotros nos damos cuenta de esto, usted va a entender que en lo generacional hay tantas maldiciones y hay tantas cosas que arrastramos en nuestra vida como familia que son generacionales. Así como las maldiciones de pobreza, de miseria, de escasez, de tristeza, de amargura, de dolor, de depresión, enfermedades incurables que se van trasladando de generación en generación. Entonces nosotros encontramos que hay un pacto que dice la palabra del Señor, y este pacto es que la palabra de Dios, Dios la desata sobre nuestras vidas. ¿Cuál es esa palabra que Dios está desatando en este tiempo? Es sus promesas. Y cada promesa, que son cientos de promesas que Dios ha soltado sobre aquellos que confían en Él. Primeramente, hoy hablamos del cuidado, porque Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros y que la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada, y que la palabra de Dios dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Cuando yo le estoy de memoria recitándole alguna de las promesas que Dios tiene, pero hay cientos de promesas que Dios tiene para nuestras vidas y que las tenemos que ir descubriendo a través de la palabra de Dios, y que esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios dice que mi pacto será con nosotros. Ese pacto de Dios, esa palabra para los que creen, y Dios quiere que esa palabra se cumpla en este tiempo en nuestras vidas. Y cuando nosotros miramos todo lo que estamos viviendo, nos produce mucho temor, mucho miedo. Hay personas muy atemorizadas hoy, pero para los que confían en el Señor, tenemos que entrar en otro nivel de fe, porque esto tiene que ver con lo que Dios declaró sobre nuestras vidas. Y hay algo más, porque Dios dice, no solamente va a estar mi pacto, no tan solamente va a estar mi palabra, sino que hay algo más. Hay algo más que tiene que ver, dice lo que dice Dios, el Espíritu mío. Fíjense en que esta palabra habla acerca de nosotros, y el Espíritu mío que está sobre ti, dice. Y cuando hablamos del Espíritu, ahí siempre me lleva a un pasaje en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que estaba con sus discípulos, y en una ciudad a Jesús lo rechazaron, y dice que había tanta incredulidad que el Señor no pudo hacer milagros. Porque la incredulidad es algo que nos aleja de Dios. La incredulidad nos lleva a que las promesas se alejen de nuestras vidas. Por eso es que Dios quiere que activemos la fe en este tiempo. Y dice este pasaje que cuando los discípulos se dieron cuenta que en esa ciudad lo habían echado y que Dios no pudo hacer los milagros que él anhelaba hacer, dice que los discípulos le dijeron, Señor, ¿querés que oremos?
y que caiga fuego del cielo y consuma esa ciudad, entonces dice que Jesús le dijo, pero ustedes, ¿de qué espíritu son? Hablando acerca de la venganza, de la destrucción, porque no aceptaron, porque te rechazaron. Entonces Jesús lo que le dice a ellos, ¿de qué espíritu sois? Fíjense en que aquí en esta palabra el profeta le dice a su iglesia y le dice a su pueblo, dice el espíritu mío que está en ustedes. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo los guiará, va a fortalecerle, le va a dar palabra, los va a animar, el Espíritu los va a levantar, el Espíritu los va a cuidar. Y cuando nosotros entendemos esto, es que hoy estamos viviendo tiempos donde necesitamos depender del Espíritu de Dios, no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu nos provoca temor. Porque cuando usted escucha a alguien hablar, seguramente le va a infundir temor, o bien bronca, odio, rencor. Cuando usted escucha a una persona que está invadida por la venganza, usted va a encontrar que todo lo que va a hablar seguramente tiene que ver con que alguien tiene que pagar. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ese espíritu que es lo que está gobernando tu vida, luego va a afectar a tu corazón, va a afectar a tus hijos y va a afectar a los hijos de tus hijos. Fíjense en que cuando una mamá le habla a sus hijos lo peor de su papá, o puede ser al revés, que el papá le hable lo peor de su mamá a sus hijos van a crecer con tanto odio que todavía no lo conocen, pero con tanto odio, rencor, y que seguramente en alguna oportunidad decimos o dicen los hijos, cuando la encuentre o lo encuentre, me la va a pagar o me va a escuchar. Hay algo que se está sembrando en ese corazón. Y a veces cuando pasa de los hijos y luego pasa a los nietos, aún los nietos con el mismo espíritu de rechazo. Ahora, cuando Dios habla acerca de su espíritu, está hablando de la impartición. ¿Cuál es el espíritu que Dios ha depositado en nosotros? El espíritu de poder, de amor y dominio propio. Esto es lo que nos habla el Espíritu de Dios que está en nosotros, que es nuestra fortaleza, que es nuestro ayudador, que está con nosotros, que uno puede decirle, Señor, necesito que tu Espíritu esté sobre mi vida. Cuando nosotros entendemos esto, dice la palabra del Señor que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, significa que tenemos un plus. Yo siempre digo esta palabra porque yo entiendo que un plus es algo más de lo sobrenatural. No es humano, sino que algo poderoso que viene de la misma presencia de Dios. Usted puede, su fe se puede debilitar, pero cuando usted activa esa fe y usted dice, Dios, quiero volverme a volver a confiar, es como que algo comienza a revolucionarse dentro nuestro, en nuestro corazón, y eso nos levanta, nos activa y sabemos que es Dios mismo en nosotros. Ahora, lo que dice Dios, el Espíritu mío que está en ustedes, es porque Jesús dejó su Espíritu en nosotros. Y quien va a reinar es el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y quien nos va a llevar a una mayor bendición es el Espíritu de Dios que está en nuestra vida. Ahora, Dios le da algo más a su pueblo. Él le dice, mis palabras, me encanta esto, esta parte, porque dice, y mis palabras que puse en tu boca no faltará de tu boca. Y esto tiene que ver con lo que nosotros a veces declaramos. Qué importante es que la palabra de Dios siempre esté presente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de bendecir.
¿Por qué no decir, estoy tan acostumbrado como pastor a decirle a la gente que Dios te bendiga? Esto lo usamos en la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y cuando hablo con gente que quizás yo sé que no es oidor de la palabra o no asiste, siempre que yo le digo Dios te bendiga, pareciera que le impacta su vida, porque generalmente me dicen muchas gracias, gracias por sus bendiciones. O a veces repiten exactamente lo que yo le digo, que Dios te bendiga y me devuelve la bendición y me dice, pastor, que a usted también Dios lo bendiga. Esto a veces hay personas que dicen, yo nunca lo dije, pero se lo digo porque lo escuché de usted. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, es que lo que nosotros hablamos, luego dice, la palabra que puse en tu boca, dice, estará en la boca de tus hijos. Cuando Dios te habla de esta palabra, Dios te está hablando de una impartición, te está hablando de lo generacional, que lo que usted cree hoy y va a afectar a su vida y que va a fortalecer su vida y que lo va a llevar a un tiempo diferente, sus hijos, usted tenga la plena confianza que sus hijos van a vivir bajo esa palabra. Porque de la manera como yo le puse el ejemplo de que un padre o una madre habla mal de la madre o del padre que no está presente y ese niño crece con tanta bronca sin conocerlos, pero nace con tanta bronca y así los hijos de los hijos, pero cuando nosotros le impartimos lo mejor, cuando nosotros le hablamos de confianza, cuando nosotros le hablamos de que Dios, como Dios tiene cuidado hoy de nosotros, Dios va a tener cuidado de ustedes el mañana. Porque esto es lo que Dios nos está asegurando el futuro. Dios nos asegura, porque fíjense en que la mayoría de las personas que sufren de las ansiedades son las personas que pierden el control del futuro. Una persona que se pone tan ansiosa que no sabe cómo sobrellevar esto, porque sabe que de repente no sabe qué va a suceder en el futuro. Cuando una persona tiene en control su presente, luego su futuro, y que de repente viene una crisis como estamos viviendo hoy, que de repente usted tenía su negocio, su empresa, su lugar de trabajo, y que de repente usted se encuentra como que usted mañana no va a tener nada, y la ansiedad es tan fuerte que te provoca temores, que no puedes dormir, que no puedes estar tranquilo, que usted sabe que tiene que pagar y esto es una realidad, lo vivimos, pero ahí está el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios tiene que ver con las palabras que Dios coloca en nuestra boca, lo que nosotros comenzamos a declarar. ¿Qué es lo que va a declarar usted hoy, este presente, para el futuro? Si usted declara, Dios tiene cuidado de mi vida. Si usted lo empieza a declarar, sepa que sus hijos van a repetir en el futuro, si van a pasar quizás circunstancias peores o las mismas que nosotros hoy estamos viviendo, entonces su manera de hablar va a ser, Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios dice, no te preocupes por el futuro. Viví el presente, dice Dios, así como yo alimento los pajaritos, así como yo alimento las aves del cielo, así yo te voy a sostener. Cuando Dios te habla de estas cosas, nuestra mente tenemos que un poco pensar en las aves del cielo. Yo no sé si a usted le pasa que cuando usted ve un ave volando, un pajarito, y donde en muchas oportunidades los encontramos que desde muy temprano empiezan con su silbido o con su cántico, y nosotros que decimos, mucha gente a veces dice, no, mirá las aves, qué contentas que están, vamos a tener un día espectacular. A veces los viejos decían esto acerca de las aves, mirá qué alegre que se levantaron. Saben que las aves saben que Dios tiene cuidado de ellas, y Dios dijo, si yo tengo cuidado de las aves, voy a tener cuidado de ustedes también.
porque ustedes valéis mucho más. Hablando de nosotros, de que las palabras de Dios están en nuestra boca. Qué importante que podamos decirle al Señor, Señor, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero que tú vengas a mi vida, quiero creer, quiero confiar, quiero empezar a activar mi fe, quiero volverme a Dios. Quiero impartir una palabra a mi familia. Quiero orar con mi familia. ¿Por qué no ora con su familia? ¿Por qué no toma a sus hijos, a sus nietos y los bendice? ¿Por qué no declara una palabra? ¿Por qué no los toma, los abraza y usted diga, Señor, tú tienes cuidado de los que confían en ti porque tú pones palabra al abrir de nuestra boca? Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, sepa que Dios va a cumplir, porque Dios dijo que todo lo que Él dijo, todo pacto que hizo con nosotros, Él lo va a cumplir. Y hay una palabra que muchos de nosotros los cristianos siempre hablamos, es de Abraham. Cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham venía de una tierra de idolatría, de una tierra de desconfianza, de una tierra donde nadie creía, pero cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Abraham, este pacto que le dio Dios a él, le dijo, te bendeciré y serás bendición. A los que bendigas, yo los voy a bendecir. Y a tus enemigos yo me voy a hacer cargo. ¿Por qué? Qué bueno vivir así. Qué bueno es poder seguir las pisadas de Dios o las pisadas de Jesús. De saber de que Dios tiene algo más para nosotros. Estamos viviendo una situación muy complicada, pero creemos que Dios tiene algo mayor para nosotros, que en este tiempo Dios se quiere manifestar como el Dios de nuestra provisión. Dios se quiere presentar como el Dios de nuestras fuerzas. El Dios que hoy se quiere manifestar es el Dios que va a estar presente en tu casa. Y fíjense que hay una promesa donde dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor los defiende y acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios. Hay un cuidado especial para aquellos que confían. Qué importante es que comiences a confiar en este día, que comiences una semana de bendición, que comiences a ver de que Dios va a desatar algo maravilloso y que en esta semana vas a comenzar a experimentar dentro de tu corazón algo maravilloso, algo que nunca has sentido, que nunca has vivido y que nunca has experimentado, que es la gracia y la bendición y el poder de Dios sobre tu vida. Yo quisiera orar por tu vida, quisiera orar por tu familia, porque dice en esta palabra, dice, te bendeciré. Y esta palabra que yo he puesto en tu boca estará en la boca de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Qué tremenda palabra. Qué seguridad te da. Esto es como que alguien te diga, mira, este seguro es para vos, para tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Cómo no vas a estar tranquilo? Cuando nosotros tenemos algo sobrenatural, es completamente diferente. Hay una historia, y con esto estoy terminando, hay una historia de que había un cristiano y dice que se le prendió fuego el negocio. Y él se paró frente al negocio y todos los demás amigos venían, familiares, y lo veían tan tranquilo mirando cómo se consumía todo, que se acercaron y le dijeron, che, ¿no tenés miedo? No. ¿No te da dolor? No. ¿Estás preocupado? No. Y entonces la gente empezó a sorprenderse. Y de repente se acerca un amigo y dice, decime, ¿cuál es la clave? Decime porque te veo tan tranquilo. Entonces él le dice, tengo un seguro contra todo riesgo.
Y esto, esto habla acerca de cuando Dios nos da una palabra, es un seguro, es algo poderoso, es algo que va a impactar tu corazón, es algo que Dios, si en lo natural a veces un seguro te da una tranquilidad, imagínate que Dios mismo te está diciendo, estas promesas van a seguir a tus hijos y los hijos de tus hijos. Qué importante es saber de que Dios en este día tiene algo poderoso para tu corazón. ¿Querés experimentarlo? Allí donde estás, seguramente tienes que repetir solamente una oración. De decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón y me vuelvo a ti y te acepto como el Señor de mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida. Para aquellos que se están volviendo a Dios, aquellos que en alguna oportunidad han sido lectores de la palabra, que en algún momento han orado, que en algún momento ha escuchado la palabra de Dios, pero hoy están alejados, pero te querés volver a Dios hoy. Sencillamente tenés que decirle, Señor, quiero volverme a ti y sé que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y cada palabra se activa sobre mi vida. Señor, quiero orar por aquellos que confían, por aquellos que te buscan, por aquellos que en este momento, Señor, quizás están viviendo alguna dificultad, algún momento desagradable, pero tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador. Padre, te pido por cada persona que está escuchando este mensaje en este momento, te pido que el poder de tu palabra comience a quebrantar toda maldición generacional y que tu bendición, Señor, comience a activarse en el corazón de cada uno de aquellos que te está diciendo, sí, quiero experimentar más de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están amargadas, aquellas personas que están depresivas, aquellas personas que no pueden dormir, aquellas personas que no pueden descansar, aquellas personas que están preocupadas por su familia. Señor, te pido que venga una activación en el corazón y arranques el temor y deposites de tu paz en el corazón, de tu amor, del gozo, y que tu palabra dice, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. O sea, te está asegurando la victoria, el milagro sorprendente que estás necesitando. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.